Vamos entonces a la palabra del Señor en esta tarde. Quiero invitarles al Nuevo Testamento, a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo número 9. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 1, versículo número 9. Hablando Pablo de su experiencia ministrando el Evangelio en Tesalónica, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Y el tema que tendremos en esta tarde se titula Tres implicancias de una conversión verdadera. Cuando hablamos de conversión, hablamos de una transformación. De hecho, leíamos en Hechos que esos hombres que estaban llevando el Evangelio, que esos hombres que estaban anunciando la palabra de verdad, el mensaje de salvación, dice que ellos trastornan el mundo entero. No en un sentido de violencia, sino en un sentido de traer este mensaje de salvación y de vida eterna. Y para muchos era el medio que Dios usaba, esa predicación de Pablo allí, para atraerlos y comprender realmente el propósito de la vida, para poder entender y comprender cuán faltos somos delante del Señor y las consecuencias eternas de esa vida en contra de nuestro Señor. Así que ese mensaje que trastorna el mundo entero, también Pablo nos está presentando aquí en Primera de Tesalonicenses, un mensaje de salvación. Hechos 17 nos da el trasfondo de cómo la iglesia comenzó a formarse allí en esta ciudad que está en Grecia. Hoy día se conocen sus ruinas, un poco más al norte de Grecia. Hubo mucha oposición de Atenas, y muchas personas también, por cierto, eran salvas. Así que estas mismas personas que el Señor había salvado, que el Señor había obrado en ellos, estaban ansiosos porque otros escucharan el mensaje. Estaban deseosos de que otras personas pudieran también comprender lo que ellos, por la gracia de Dios, habían comprendido, que tan solo por medio de Cristo hay salvación, hay perdón de pecados, hay reconciliación y vida eterna. Y estas palabras trastornan el mundo entero, no porque las diga cierto predicador, no porque sean enarboladas de cierta manera para impresionar simplemente la mente de las personas, sino porque este evangelio no viene de parte de hombres, sino viene de parte de Dios. Y lo que el predicador es y todo lo que creyente es cuando anuncia el evangelio es un embajador que habla en nombre de Cristo y llama a los hombres precisamente trayendo este mensaje, reconciliados con Dios. Así que el evangelio no es de sabiduría humana, no es algo que ha sido creado en un laboratorio, no es algo que ha sido creado en alguna escuela académica, sino más bien esto viene de parte de Dios, es el mensaje de salvación por la gracia de Dios mediante la fe y solo fe en Cristo. De esto nos habla el evangelio, de la santidad de Dios, de su perfección, a la luz de aquello, de cuán faltos somos para estar a cuenta de Dios basado en nuestros propios méritos, las consecuencias de esa vida en contra de Dios. Y ahora Cristo brilla en todo esto para mostrarnos que por medio de Él, el hombre ahora una vez más puede estar en comunión con Dios, puede ser reconciliado con Dios, estar disfrutando de la vida eterna de este lado inclusive de la eternidad. Así que esta ciudad de Tesalónica, ellos habían sido testigos del poder transformador del Evangelio. Había, insisto, trastornado el mundo. Muchas personas estaban viniendo al conocimiento de la verdad, a pesar de que ese ministerio allí fue relativamente corto. Estuvo allí, fue perseguido, estuvo un tiempo muy breve, pero aún así el mensaje del Evangelio produjo grandes cambios, tremendas obras, y eso entonces fue acompañado por implicancias que obviamente son el resultado de lo que es precisamente la conversión, porque es una transformación, es algo que cambia, es algo que ya no es lo mismo que antes, es algo que ya no puede ser visto de la misma forma. Entonces lo que vemos acá y lo que nos presenta Pablo aquí precisamente son estas implicancias, lo que acompaña a la conversión, lo que viene después de la conversión.
Y tres cosas son las que Pablo presenta aquí en este pasaje, en estos versículos, versículos 9 y 10 del capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses. En primer lugar, dice, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Hubo un cambio, una transformación, hubo un volverse de los ídolos ahora a Dios. No solamente hubo un volverse a Dios, sino que también hubo un cambio. Ahora había un servicio a otro amo. Antes servía a falsos dioses, ahora sirve a Dios. Pero en tercer lugar, el versículo 10 nos habla de la actitud que el creyente debe tener ahora, que tiene que ver con en una espera, una expectación de aquello que ha de venir. Así que estos son los tres puntos que vamos a tratar en el mensaje en esta tarde: el volverse a Dios, el servir a Dios y el esperar a nuestro Dios. Así que vamos al primer punto. Pablo lo señala aquí: cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Porque obviamente esto nos pone inmediatamente en una verdad que debemos nosotros comprender de cuál es nuestra posición delante de Dios. Cantábamos recién precisamente una descripción de lo que es nuestra vida sin Dios. Vivimos lejos de Dios, vivimos extraviados, vivimos deambulando de un lado para otro sin ningún propósito y sin hallar descanso para nuestras almas. Por eso el Señor en Mateo 11 precisamente hace un llamado para decirnos que Él dará descanso para nuestras almas. Así que lo que encontramos aquí, que el hombre por naturaleza, todo ser humano nacido de padre y madre, está lejos de Dios. Entonces lo que hace el Evangelio ahora es traernos a Dios, es traernos y nos acerca a Dios. Así que este volver, esta conversión es un cambio completo, nos aleja de donde estamos y nos trae una nueva posición. Eso es conversión. Es cambiar completamente el rumbo. Nuestra vida estaba caracterizada por muchas cosas, por muchos pensamientos, por muchas actividades, por muchas acciones, por muchos deseos que estaban en nuestro corazón. Pero ahora la conversión trae un cambio de rumbo en relación a todas estas cosas y nos pone en una dirección opuesta. Nos saca de nuestra vida que sirve a los ídolos para ahora traerla en un servicio a Dios. Así que en este caso, para los tesalónicos, era un cambio de rumbo en sus vidas en relación a los ídolos. Ellos se volvieron de los ídolos, cambiaron su rumbo que iba en dirección a estos falsos dioses, ahora hacia Dios. Lo dice acá: ¿cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? Así que el Evangelio, una primera implicancia, es un cambio de rumbo, es un volverse a Dios de quien estábamos lejos, a quien rechazábamos, a quien negábamos y de alguien al cual no teníamos ningún deseo de seguir. Ahora, Tesalónica era una ciudad que tenía muchos ídolos. Estaba plagada de imágenes, de santuarios religiosos. Pero tal vez tú puedes decir: esa no es mi realidad. Tal vez no tengo santuarios en mi hogar, no tengo algún lugar específico donde tengo algún tipo de figura al cual todos los días presto cierta atención o cierta adoración. Pero un ídolo es mucho más que simplemente algo expresamente visible y religioso. Un ídolo puede ser cualquier cosa, puede ser alguna otra persona, puede ser un hábito, puede ser una aspiración, cualquier cosa que ocupa el lugar que a Dios le pertenece en la vida. Él es nuestro creador y Él demanda entonces de nosotros una vida que honre al Señor, que viva en obediencia a Él. Y cualquier cosa, cualquier persona, cualquier actividad, cualquier hábito, cualquier sueño, cualquier anhelo, cualquier deseo que podamos tener, que entonces se va en contra de ese propósito, la Biblia lo pone como un ídolo. Cualquier cosa que nos aparta, que nos separa de obedecer, de servir y de adorar a Dios. Así que este no es un problema solamente de los hombres y mujeres de aquel tiempo, sino que es una realidad de cada uno de los seres humanos en este tiempo. Porque déjame mostrarte algunos ídolos que son levantados hoy en día por distintas personas. Seguramente has estado viendo las noticias este último tiempo y te vas a dar cuenta del ídolo del poder, cuán largas y grandes garras tiene para atrapar a los hombres y atraerlos a él.
simplemente enamorados del poder, personas, políticos, líderes, que ha constituido esto en el propósito de toda su vida. Ídolos que se levantan, ídolos que vienen, ídolos que atrapan. Para otros pueden ser las riquezas, como aquel joven que se nos presenta en la Biblia, que se fue lejos cuando el Señor le dijo: anda, vende todo lo que tienes y dar a los pobres. Simplemente el Señor lo hizo para mostrar lo que realmente había en su corazón. Y la respuesta de este joven fue que él prefirió seguir a este ídolo de la riqueza. Se fue triste porque no era capaz de obedecer al Señor. Aquello ocupaba el lugar que a Dios le correspondía. Todo el interés estaba en estas cosas. Para otros puede ser el consumismo, el materialismo. Para otros puede ser el más grande ídolo que tal vez todos y cada uno de los seres humanos tienen, que es el yo, el nosotros mismos. Al fin y al cabo, todos los demás ídolos, de una u otra manera, pueden ser dirigidos, pueden ser llevados a esta raíz en común, nosotros mismos. Nuestro propio placer, nuestro propio beneficio, nuestros propios caminos, nuestras propias ideas acerca de la vida. Así que detrás de todos estos ejemplos hay un corazón que se deleita en aquello que puede ser aceptable a cada persona. El orgullo, la autojusticia, es el más grande enemigo que el ser humano puede tener, porque lo llevan precisamente a apartarse más y más de la palabra de nuestro Dios. Así que estos ídolos parecen inofensivos. Alguien puede decir: jamás permitiría que me atrapen. Pueden parecer muy débiles, pero tienen ese poder y esa capacidad de esclavizar al hombre. Ya sea el poder, las riquezas, el placer, el consumismo, el orgullo, la autojusticia que se engloban detrás de este gran ídolo que somos nosotros mismos. Ahora, debes pensar brevemente en tu vida. Debes analizar a la luz de la palabra del Señor estas cosas. ¿Cuáles son aquellos asuntos que han ocupado tu vida? ¿Cuáles son aquellas personas, aquellas cosas, aquellos hábitos, aquellas circunstancias que han estado en tu vida y que han ocupado la mayor parte de ello? Puedes identificarlos en tu propia vida respondiendo algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué es lo que amas? ¿Cuáles son las cosas que cuando estás en calma, tal vez, sin ninguna responsabilidad que cumplir, en qué piensas? ¿Cuáles son las cosas que planeas? ¿En qué gastas tus esfuerzos? ¿En qué gastas tu tiempo? ¿Cuáles son las cosas que te emocionan? Y precisamente aquello te va a presentar el camino a aquellos ídolos que son los que tú sigues. Aquello que tiene a tal punto tomado tu interés que te lleva a excluir a Dios. Precisamente eso es un ídolo. Precisamente aquello es lo que te está tomando todo tu ser. Insisto, tal vez no son imágenes. ¿No tienes un santuario en tu hogar? ¿No tienes en tu jardín algo a quien adorar? Puede ser algún deporte que ocupe todo tu tiempo. Puede ser algún tipo de actividad, algún pasatiempo, aún tu propio cuerpo, alguna ambición personal. Así que una cosa son disfrutar estas circunstancias, estas actividades de una manera correcta. Otra cosa es reemplazar a Dios con estas actividades, estos pensamientos o estos asuntos. Así que en primer lugar puedes preguntarte qué es lo que amas, en qué gastas tu vida, dónde está tu esfuerzo, dónde está todo tu empeño. Pero no solamente pregunta a quién amas o en qué es lo que amas, sino también en quién confías. No solamente en tiempos de calma, ahora nos vamos al tiempo de necesidad. ¿A quién recurres? ¿A quién vas? ¿A dónde es que diriges tu atención en tiempos de necesidad? Pero más allá de todas las alternativas que podemos presentar, es indudable que no vienes a Dios, porque tus ídolos, de una otra manera, han capturado tu atención, tu prioridad y todo tu ser. Ahora también debemos mencionar que en muchos aspectos es posible abandonar algunos ídolos, pero sin volvernos a Dios. Pero aquello no es más que un tipo de arreglo, que finalmente se convierte a la vez en un freno para volverse a Dios, porque no te has alejado de la idolatría, simplemente has cambiado el ídolo
por otro ídolo. Tal vez te has apartado de alguna actividad o de estas cosas que hemos mencionado, pero simplemente para tomar otro, para que otro te domine, para que las garras de otro ídolo te atrape y puedas seguir en la misma realidad de tu vida. Pero lo que Pablo está señalando aquí, que la conversión lo que hace entonces es llevarnos a apartarnos de estas cosas, a alejarnos de todo esto. Dice, ¿cómo os convertisteis de los ídolos, de lo que era la vida sin Dios, las características propias de una vida lejos de Dios, ahora para venir a Dios? Es un cambio, es un traslado. Porque cuando servimos a los ídolos lo hacemos delante del único Dios verdadero, pero cuando el Señor nos convierte nos damos cuenta de esta realidad y entendemos lo que realmente es un ídolo. Es algo sin valor. Eso es lo que básicamente está diciendo Pablo aquí de los ídolos, que no tienen valor delante de Dios, que no tienen el peso que realmente Dios tiene, el valor, la gloria y la majestad que Dios tiene. Así que este volverse implica reconocer que Dios es el único Dios. Reconocer que Él es el dador de la vida, reconocer que Él merece nuestra alabanza, merece nuestra adoración, merece estar viviendo para Él, que es un Dios santo, que no tolera la maldad, que no puede estar la maldad delante de sus ojos. En primer lugar, eso es la conversión, un traslado, un cambio de posiciones, volverse de los ídolos, de esa vida alejada de Dios, caracterizada por estas cosas que cantábamos, estrofa 2, placeres y actuar egoísta. El mundo que me dominaba, ahora todo aquello producto de la conversión he de dejar por ti. Esas cosas que me apresaban, esas garras de los ídolos que me tenían tomado, ahora son quitados y mi vida, por la obra de Dios en cada uno de nosotros, nos lleva a abandonar estas cosas. Así que si en primer lugar lo que Pablo está señalando, que la conversión involucra un volverse a Dios, apartarse de aquellas cosas que antes dominaban. Pero también añade algo más en el versículo número 9. Dice, para servir al Dios vivo y verdadero. Así que la conversión también trae consigo un servicio, una adoración a Dios. ¿A quiénes servían estas personas antes de ser salvos? A sus dioses falsos. La pregunta es, ¿a quiénes estás sirviendo tú? Esos hombres tenían su propia realidad, pero refiriéndose a nosotros ahora, ¿a quién estamos sirviendo? ¿Quién es tu maestro? ¿Quién te enseña? ¿Quién te guía? ¿Quién te dirige en esta vida? ¿Quién moldea tus pensamientos? ¿Quién moldea tu corazón? ¿Quién moldea tu actuar? Esas son las preguntas que debemos hacernos para responder estas cosas. Porque cuando alguien es salvo, el hecho de abandonar a los ídolos, en primer lugar, trae el otro lado de la moneda. Ahora servimos al único y verdadero Dios. Porque eso es lo que hace la conversión, un cambio completo de la persona en todo su ser, lo que involucra también un cambio, no solo interior, sino también exterior. De hecho, la palabra servir aquí viene de la palabra donde dice ser esclavo a. Así que ahora lo que hay es un cambio. Antes éramos esclavos de los ídolos, pero ahora nos sometemos al señorío de Cristo, nos sometemos al gobierno de nuestro Salvador por medio de su palabra. Así que el tiempo que dedicábamos a los ídolos, a todas estas cosas que dominaban nuestro ser, que gobernaban nuestros pensamientos, que guiaban nuestra vida, que moldeaban todo nuestro ser, ahora es transformado en un anhelo de servir a Dios, en un anhelo de poder agradar a Dios, ya no para ganarnos algún favor, ya no para merecernos la bondad de Dios, sino en gratitud por lo que Él ya ha mostrado, su amor mostrado a pecadores. Ahora, por cierto, esta transformación, este anhelo de servir a Dios no será perfecto de este lado de la eternidad. No va a ser como incluso desearíamos hacerlo. Piensa en tu vida, 20, 30 años, sirviendo a los ídolos. Nuestra mente, como una esponja, ha capturado todas aquellas ideas, pensamientos, formas, anti-Dios, anti-ley de Dios, anti-Cristo. De tal manera que ahora comienza una transformación que nos lleva en palabras ilustrativas como a tomar esa esponja y poder apretarla para, por medio de la palabra del Señor, en darnos cuenta del error de todas estas cosas que moldeaban nuestra vida, para ahora entonces llenarla de las cosas de Dios
y aprender a vivir la nueva vida que tenemos en Cristo. Así que, por cierto, Dios comienza ahora a traer estas verdades y cada vez vamos aprendiendo más acerca de la palabra de nuestro Señor. Hallamos deleite en estas cosas. Hay un sincero deseo de agradar a Dios, porque ahora el Señor es nuestro Maestro. El Señor nos guía, nos muestra el camino, nos muestra la manera de vivir, la manera de poder peregrinar en este mundo. Así que eso es lo que el Evangelio hace. Este es el mensaje que trastorna el mundo entero. Que lo que hace el Evangelio nos muestra el error de seguir ídolos, lo vano de seguir estos falsos dioses, lo vano de seguir nuestros propios pensamientos. Nos muestra las consecuencias de ese actuar, nos muestra las implicancias de una vida sin Dios, pero ahora nos conduce a alguien que es digno de toda admiración, alguien que es digno de toda gloria, alguien que es digno de toda nuestra confianza. Nos guía a Cristo como el único y personal Salvador, por quien podemos realmente hallar comunión con Dios y vida eterna. Ese es el Evangelio. Este es el mensaje del cual Pablo está señalando a estos hombres, este poder de Dios para salvación que en primer lugar los hizo volverse de los ídolos a Dios, pero ahora para adorar al único y verdadero Dios. Así que tarde o temprano debemos preguntarnos, ¿quién me está guiando? ¿Y a quién estoy sirviendo? Si ves a un perro jugando en un parque, que haya mucha gente alrededor, no sabrías tal vez quién es su dueño. No sabrías tal vez quién es la persona que anda llevando a este animal para poder pasear o hacer algún tipo de otra actividad allí, no lo sé. Pero si en un momento el perro comienza a seguir a otra persona que se va yendo, vas a saber que ese precisamente es su dueño, que ese precisamente es su amo, porque es al amo a quien seguimos. Y así también entonces debemos preguntarnos ahora a quién estamos siguiendo. ¿Será un ídolo? ¿Será los deseos de nuestro propio corazón? ¿Los deseos inclinados a una vida sin Dios? Ahora no estoy diciendo que esto significa que vamos a ser lo peor en el sentido externo, que no podamos hacer un bien a nuestro prójimo. Por cierto que aquello puede ser hecho. Pero cuando pensamos en que todas estas cosas no son hechas para Dios y no son hechas para los ídolos, eso es la manifestación precisamente de una vida que está lejos de Dios. Así que ahora Satanás comienza entonces por medio de distintos medios, traer pensamientos, especialmente a los jóvenes. Tal vez le dirá, mira, si Dios llega a ser tu maestro, tu vida será limitada, no vas a poder disfrutarla. Mira a tus amigas, todo lo que hacen, mira lo bien que lo pasan, nunca vas a poder disfrutar realmente. Pero aquello no es más que una de las más grandes mentiras que encontramos en la historia de la humanidad. Y precisamente con esa misma mentira fue que Satanás se presentó a nuestros primeros padres, con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol. Pero después del ofrecimiento que se le hizo engañosamente, la mujer vio que era agradable a los ojos, cayó bajo las trampas de, una vez más, el ídolo, de ser autónomo de Dios, de vivir para nosotros mismos y ser quien determina los eventos de nuestra vida. Así que servir a Dios es servir al único Dios vivo y verdadero, como lo dice Pablo acá, para servir al Dios vivo y verdadero. Así que estos hombres se volvieron de los ídolos a Dios para servir a Dios, al único Dios verdadero. Así que los ídolos son falsos dioses, son hechos, el Salmo lo expresa, son hechos con manos de hombres, o pueden estar en nuestra imaginación, en nuestra mente, pero no tienen vida. Pero la Biblia nos dice que Él es un Dios vivo en primer lugar. Son irreales los ídolos. Nuestro Dios es un Dios genuino, es un Dios comprobable. Los ídolos son incapaces de prestar ayuda, pero Dios no desampara a sus hijos. Así que servir a Dios no es un servicio servil o de esclavitud, como muchos tratan de presentarlo. Más bien, servir a Dios es algo que trae verdadera alegría, verdadero gozo al corazón. Puedes conocer la historia de muchos creyentes para darte cuenta de esta realidad, que han probado a Dios, que han experimentado a Dios, que han podido comprobar las promesas de nuestro Dios. Así que estos hombres, aún en el breve ministerio de Pablo en Tesalónica, esta palabra de verdad trastornó el mundo entero y trajo a muchos de los ídolos a Dios,
pero no solamente aquello, sino ahora para servir, para adorar, para agradar al único Dios vivo y verdadero. Y ahora tenemos el tercer punto en el versículo número 10 de lo que el Evangelio hace. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo. La conversión también trae una vida con nuevas intenciones, una vida con prioridades nuevas, porque hay un entendimiento de la vida en su real dimensión. Ya no vemos la vida simplemente entre el nacer y el morir, y eso es todo, eso es el todo del hombre, no hay vida después de esta. Así que, como señala una filosofía mundana, comamos y vivamos, mañana moriremos, disfrutar el momento y nada más que aquello. Ahora la conversión trae una nueva manera de entender la vida, una nueva comprensión de lo que realmente es la vida. Por naturaleza, el hombre nace y vive pensando en el aquí y en el ahora, en las cosas como sirve a ídolos, y busca ídolos que satisfagan su deseo inmediato de cosas, así que siempre lo hace pensando en el aquí y en el ahora. Pero ahora la conversión trae también una nueva manera de vivir, pensando realmente en lo que viene después de esta vida. Por eso la palabra del Señor dice, nuestro Señor Jesucristo, no os hagáis tesoros en esta tierra, porque aquí la polilla y el orín corrompen. Podemos tomar el ídolo del poder, por ejemplo, pero al morir, nada de aquello vamos a llevar. Los hombres podrán acordarse, tener memoria, pero ¿qué más? ¿Eso es la vida? ¿Eso es el todo del hombre? Pero ahora la conversión trae una completa transformación con respecto a esto, porque ahora hay expectación del porvenir. Entendemos que somos peregrinos, nacemos en un momento específico de la historia, vamos a morir en otro momento específico de la historia, pero sabemos que desde ese día, cuando la lámpara de esta vida se apague y se encienda la de la eternidad, vamos a poder disfrutar de la verdadera vida que está reservada para aquellos que han sido salvos por la gracia de Cristo. Así que tenemos estas palabras aquí del apóstol y el esperar de los cielos a su Hijo. La Biblia nos habla de dos visitaciones de Cristo. En primer lugar, hay una visitación de misericordia, de amor, cuando Él vino a esta tierra y fue a la cruz del Calvario para hacer esta gloriosa y maravillosa obra de morir por pecadores, de tomar el castigo por las consecuencias del pecado de todos aquellos que vivían lejos de Él e iban a venir delante de Él en arrepentimiento y fe, confiando en Él como el único mediador. Él vino a sufrir, Él vino a llevar el castigo para poder comprar la salvación de aquellos que serían perdonados. Esa es una visita de amor, de misericordia, mostrando Dios su amor en favor de pecadores, enviando a Cristo a la cruz del Calvario. Pero hay otra visita, hay otra venida, pero que es ya no de misericordia y amor, sino de juicio, cuando todos los seres humanos que han existido y que van a existir hasta antes que el Señor venga, tendrán que presentarse delante de Dios. Y eso es lo que Pablo hace referencia aquí. El Señor ya había venido, así que no puede ser la referencia a la venida de misericordia yendo a la cruz, sino que ahora aquí hace referencia a la venida de juicio de nuestro Señor, cuando ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Y la pregunta que queda es, ¿qué vas a hacer en ese último gran día? Si no has venido a Cristo, si no te has arrepentido de tus pecados, si no has confiado en Él como el único Salvador, irás a ese gran día donde serán presentados todas las violaciones a la ley de Dios. Como el fiscal presenta los cargos ante el acusado, ante el imputado, así nuestro Dios presentará todos y cada uno de tus pensamientos, de tus acciones, de tu sentir, alejado de Dios, extraviado de las cosas de Dios, serán presentados delante de ti. Tal vez podemos ilustrarlo. Cuando nos presentemos caiga una gran cortina donde esté cada segundo de nuestra vida presentado allí. La pregunta es, ¿qué vas a decir en aquel momento? ¿Vas a decir acaso de que no creías en Dios, no te consideró, pero que ahora crees? Ya no va a haber tiempo para aquello. ¿O vas a pensar en ir donde tus amigos que te incitaban a seguir a los ídolos? ¿A pensar que no hay una vida después de esta?
aquellos que te llevan por un camino donde te aleja más y más de Dios y vas a ir donde ellos para pedirles explicaciones. Y la realidad que te vas a encontrar allí, que ellos estén aún más aterrados que tú mismo por aquello que le ha de venir. ¿Qué vas a hacer ese último gran día cuando todos seremos presentados delante del Señor? Pero mira la expectación que hay en aquel que ha venido en arrepentimiento y fe a Cristo, esperar de los cielos. Es una espera, una expectación por aquello que ha de manifestarse. En muchos aspectos, el no creyente ante la muerte vive con miedo. Está ese instinto del más allá. Él puso eternidad en nuestra vida, dice el libro de Eclesiastés. Así que de vez en cuando la conciencia comienza a hablarnos y de una otra manera el inconverso vive con miedo a la muerte. Pero para el creyente ahora, esto no es motivo de temor, no es motivo de terror. Y por eso Pablo ahora ha sido transformado al punto de que, en otras palabras, está esperando aquel último gran día, cuando el Señor venga y seamos presentados ante Él, sabiendo que cuando vayamos en la presencia del Señor y aun todos nuestros pecados sean allí presentados, sabremos que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. No hay condenación para aquellos que se han vuelto de los ídolos a Dios, para servir al único, vivo y verdadero Dios. Esa es la verdadera esperanza, la real esperanza que el creyente tiene en esta vida. Entonces simplemente quiero preguntar ahora a cada uno de los que está hoy aquí, ¿te has vuelto a Dios? ¿Has venido delante del Señor? ¿Estás considerando estas verdades tan profundas que el Señor una vez más te permite oír acerca del mensaje del Evangelio? Cuando oímos la palabra de verdad, el mensaje de salvación, y confiamos en Cristo, venimos delante de Él arrepintiéndonos de nuestros pecados. Señor, aquí está mi vida, estos son los ídolos que yo servía, estas eran las cosas que dominaban mi vida, aquí está mi maldad, aquí está mi orgullo, aquí está mi vanagloria, aquí está mi egoísmo. Seguramente muchas cosas han sido parte de nuestra vida pasada y los traes y los confiesas delante del Señor con dolor en tu corazón por haber hecho lo malo delante de Dios. Pero en la medida que haces eso, ahora confías en Cristo, que Él pagó por todos y cada uno de ellos en la cruz del Calvario. Cuando lo haces sinceramente, entonces el Señor nos cambia, nos transforma y ahora nos volvemos de los ídolos a Dios para servir al Dios verdadero y hallar deleite en Él, pero para esperar de los cielos a su Hijo, esperar aquel último gran día, cuando podamos estar por siempre y para siempre en la presencia de nuestro Señor. Cristo es el único camino para estar a cuentas con Dios. Es el único que puede darnos salvación de la ira venidera, de aquel gran día que ha de venir. Y todo aquello lo podemos alcanzar por gracia, un favor inmerecido, reconociendo que hemos fallado delante del Señor y que Cristo es el único y personal Salvador por quien podemos estar a cuentas con Dios. Así que preguntas debes realizarte, querido amigo. ¿Dónde estás con respecto a estas verdades? No podemos ser neutrales con estas cosas. O servimos a los ídolos o servimos a Dios. ¿Adoramos a los ídolos o adoramos a Dios? Y aquí está este mensaje una vez más delante de ti. ¿Eres salvo? ¿Estás esperando a Cristo? ¿O toda tu vida está amarrada a este mundo? Mira las palabras hermosas del apóstol Pablo aquí. Se maravilla de cómo el Evangelio entonces a estos hombres los ha traído, los ha vuelto de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y para ahora dar un nuevo propósito de vida, esperar de los cielos a su Hijo. Que el Señor nos ayude a todos y podamos hallar en Cristo salvación y vida eterna. Oramos a nuestro Dios.